beiras do Miño esténdese a cidade de Ourense, que mantén o seu tradicional vínculo co río a través da súa ponte romana. Encrucillada de camiños, a cidade vella declarada ben de interese cultural conserva algúns dos seus máis importantes monumentos, dentre os que sobresae a Catedral. O río Miño, que atravesa a cidade no seu curso medio, determinou a actual fisonomía da capital ourensá. Fai case 2000 anos, os romanos instaláronse neste territorio, atraídos, entre outras razóns, polas súas augas termais. Ao longo das rúas que conforman a cidade vella, pódese ir descubrindo o rico patrimonio que posúe a capital ourensá. A porticada Praza Maior era o centro da vida social e comercial da cidade. Na cidade de Ourense atopamos a parroquia de Santiago de Caldas. O día 30 de xullo de 1910, ás 7 da tarde, se bendeciu e colocou a primeira pedra deste templo parroquial coa asistencia do clero das Caldas e parroquias limítrofes e do alcalde e corporación do concello de Canedo. O autor do templo parroquial é o arquitecto vasco don José María de Basterra. Unha característica do traballo deste autor é o uso dunha soa torre central nas fachadas das igrexas que proxecta. O autor dos retablos é Máximo Magariños, escultor galego creador dunha escola de talla en Santiago de Compostela que deixou abuntadísimas obras pola rexión. O patrón do templo é Santiago, o cal se atopa nunha fermosa escultura de bo tamaño en madeira policromada de varias cores planas que representa a Santiago Apóstolo, camiñante co manto recolleito nos brazos. Luís e Francisco son os dous sacerdotes que están ao cargo desta parroquia dende fai anos, de carácter amable e cercanos, coas súas iniciativas, a súa dedicación íntegra e devoción pola parroquia e as súas xentes. Estes dous sacerdotes foron capaces de gañarse o cariño de todo o mundo nun abrir e pechar de ollos. Bueno, el día a día empieza temprano, pues con la oración en el primer momento de la mañana y luego después pues ya ver lo que te toque de hacer durante todo el día. Desde los primeros momentos de la mañana hasta a las 11, que más o menos tenemos la Eucaristía, excepto el miércoles que es a las 10, pues es ver un poco cómo vas a preparar las actividades que tienes ese día, ¿no? Tienes pues reunión de grupos, catequesis, actividades caritativas, visitar enfermos, alguna charla o alguna clase, alguna cosa que tienes que ir haciendo, ir preparándolas en esos momentos, y lo mismo preparar las celebraciones litúrgicas. Y luego ya los días nos turnamos más o menos en el despacho parroquial, procuramos estar los dos, pero a veces está uno solo, porque hay que hacer otras actividades. Y luego ya por la tarde pues tener fundamentalmente las reuniones que te competen, ¿no? O tener la Eucaristía, y lo que nos ayuda a llevarlo pues es la programación parroquial, donde está detallado todo, es decir, desde los horarios, las reuniones, los contenidos, y eso es lo que nos permite pues llevar la vida parroquial más o menos organizadamente. Después no te preocupes que ya se desorganizará ella y hoy aparece una cosa, mañana otra, pasado te descolocan otra cosa, pero así lo vamos llevando, ¿no? A historia de calquera vocación sacerdotal vai unida ao testemuño dun sacerdote que vive con alegría e felicidade o seu ministerio. Sacerdotes que se entregan ás 24 horas do día, que renuncian a si mesmos para facer a vontade do Pai, que se deixan a vida en cada unha das cousas que fan, que pasan pola vida curando as feridas, tendendo pontes, promovendo o perdón e axudando sempre a quenes o necesitan. Estes sacerdotes cambian o corazón da xente, non tanto polos seus dotes humanos, senón polo contaxio, polo testemuño da súa amizade con Cristo, dun amor apaixonado que enche as súas vidas. A través da orde sacerdotal, Deus chama a un home, conságrao e envíao para facelo presente nos seus sacramentos, compartindo o pan da Eucaristía, fonte de comuñón, a palabra que contén o proxecto do reino,
a reconciliación, a unción, a confirmación, e é a través do que foi ordenado sacerdote que Cristo mesmo se fai presente no medio do pobo, facendo o instrumento de transformación e liberación no medio do mundo. Don Luís e Don Francisco son o exemplo das chamadas témperas ao sacerdocio. Mentres que Don Francisco tivo sempre claro o seu desexo de entrar no seminario menor, a Don Luís o seu amor polos deportes e as casualidades da vida o achegaron directamente ata o Seminario Menor de Ourense, onde máis tarde descubriría a súa vocación e o seu camiño. Coa inocencia propia dos rapaces da súa idade, estes dous homes comezaron moi novos o camiño máis intenso da súa vida, aínda sen ser conscientes, aún por aquel entón, do gran regalo que Deus lles tiña preparado. Don Luís e Don Francisco entraban sendo aínda uns nenos no Seminario Menor. Alí comezaban a escribirse as primeiras liñas dunhas vidas intensas, emocionantes e fiéis ao amor de Cristo e as liñas do Evanxeo que pouco a pouco foron guiando as súas vidas. Anos despois das súas ordenacións, segue firme unha vocación que espertou neles cando apenas eran uns nenos e que segue incolume. El más mayor, ¿no? Bueno, yo estaba en el pueblo, soy de Xunqueira de Espadañedo, y allí el maestro don Hermógenes nos dijo que había que ir a estudiar, y uno de ellos tenía que ser yo, ¿no? Lugar para ir, pues venían algunos para el seminario, vienes para el seminario, y ahí vas descubriendo cosas y vas viendo que tú puedes ser útil a la sociedad y puedes desarrollarte como persona por este camino, y así vas llegando a cumplir tu misión. Pues para mí la chispa estuvo precisamente en el fútbol, porque cuando era pequeñito allí en el barrio, yo soy de un barrio aquí de Ourense, se llama el barrio del Couto, y lo típico que jugabas allí en la calle, y un día con mi hermano mayor, pues nos fuimos hasta el seminario mayor, y yo al pasar por allí vi dos campos grandísimos, y dice, yo quiero venir para aquí. Y así fue, desde aquella, bueno, dentro de mi familia pues también, mis padres y toda esta gente pues eran de sentir cristiano, pero yo en un primer momento era para ir para el seminario para poder jugar. Y después, una vez que ya empezamos allí, recuerdo que entramos un domingo y los jueves teníamos visita, y yo le decía durante la semana, yo me voy. Pero hasta aquí que vino un cura que estaba allí pues, precisamente dedicado al deporte y a todas estas cosas, nos cogió para un partido de baloncesto y hasta hoy. Hombre, quizás ya en el seminario menor, en los últimos años, es cuando en el trato con los compañeros, en el encuentro con otras personas creyentes, en ir conociendo un poco más la misión del sacerdote en la iglesia, pues ahí es donde tú te vas dando cuenta de que ese puede ser tu camino, ¿no? Y que posiblemente Dios te esté llamando pues, por mil detalles y mil cosas que luego vas descubriendo, que en el momento que las vives a lo mejor ni te das cuenta de que ese es tu camino. De acuerdo totalmente con él, al principio en cuanto vayas tú para el seminario, lo dio esa decisión, bueno, pues la tomas un poquito tú, quieres ir. Después estás allí, después de eso está la familia un poquito también apoyándote, después es el grupo de compañeros con los cuales vas caminando, pues en todo ese proceso y al final, pues ya una vez que estás al decir, pues venga, sin problema ninguno, vamos allá y arriesgarse como una aventura, que es, sin más. Tanto don Luís como a don Francisco estudiaron no Seminario Menor e Maior, daquelas etapas das súas vidas gardan dúcias de recordos. Alí aumentaron a súa fe, aprenderon a amar aínda máis a Cristo e confirmaron que o camiño do sacerdocio era, sen dúbida, no que atoparían a felicidade eterna. Sí, hombre, éramos un montón de gente, ¿no? Somos casi colegas, eres un curso superior a mí y ahí lo pasabas muy bien, jugabas, tenías también tus momentos duros, ¿no? Había que estudiar mucho, eso es verdad, ¿no? Y era una convivencia buena, ¿no? También había sus problemillas y sus cosas, pero vamos, yo recuerdo el seminario muy gratamente y a los mismos profesores y formadores pues con mucha gratitud, ¿no? Pues también el seminario menor muy bien. Y después mucho más, yo creo que es un poquito donde lo vives un poquito más, este ambiente de amistad y compañías en el seminario mayor. En el seminario mayor pues ya es un grupito más reducido de personas, ya te entablas con ellos un poquito más de conversación, de confianza y momentos pues muy agradables. Normalmente, lo decimos muchas veces, una vez que se acabó la etapa del seminario, te desearías volver otra vez hasta allí y recordando pues a toda esta gente que estuvo contigo, momentos pues a veces más duros, momentos un poquito más fáciles, pero en el fondo pues creo que todos con ese mismo objetivo de intentar pues eso, prepararnos para una misión que sabemos que es importante después en la vida.
vocación sacerdotal é o don máis grande de Deus a unha criatura, a un home. O sacerdote é aquel que foi chamado a unha misión que cumpre as expectativas do corazón do home, dándose aos demais como representante de Cristo, e porque significa saír dun mesmo para entregarse a outros sen privilexiar os intereses particulares. Precisamente en el cual una vez nos decidimos así pues ya para seguir adelante y llegar pues a lo que se llama pues, la llamada del Señor, pues que fue precisamente unos ejercicios que tuvimos en Samos, en los cuales pues allí sí que ya vista la cosa un poquito más en serio. Lo recuerdo ahora sí a bote pronto, así como el más fuerte y el más íntimo, de decir no, para adelante. Hombre, momentos importantes son a medida que vas viendo pues, que compañeros con los que compartes la vida van dando pasos, se van ordenando, pues son momentos muy importantes y muy emocionantes para todos, ¿no? Hasta que llega un momento en que también llega el tuyo, ¿no? Y cuando lo ves de lejos, sobre todo los primeros años, que los ves allá tan arriba, dices tú, uff, cualquiera llega a eso, ¿no? Y poco a poco vas viendo que eso también llega para ti, ¿no? Y luego, pues bueno, las bromas que se hacían, el cachondeo que había también entre todos nosotros. Había momentos también difíciles porque en aquellos tiempos el seminario no era el seminario de hoy, era un seminario mucho más austero, mucho más duro, hacía frío, ¿no? Pero bueno, sobrevivíamos allí todo, ¿no? Don Francisco e don Luis son dous sacerdotes que viven entregados á parroquia e aos fegreses. Nos anos que levan aquí, ambos se deixaron a pel cada día por sacar adiante centos de proxectos e ideas. Son homes felices, dúas persoas que escolleron o camiño correcto, que souberon seguir a Cristo e entregarse a Él, capaces de gañarse o cariño de todo o mundo e de transmitir a palabra de Deus da mellor maneira. Yo creo la entrega que de alguna manera pues, haces desde alguien muy importante para nosotros, como es precisamente Jesús, y de manera especial pues, con aquellas personas que lo puedan estar necesitando un poquito más. Es decir, lo que se suele decir nuevamente que es una realidad, es decir, cuando tú piensas que estás dando mucho, estás recibiendo muchísimo más. Y con gente pues, muy sencilla, gente muy humilde, gente a la cual pues, poquito a poco pues, estás intentando de alguna forma pues, a ver si entre todos pues, logramos esa comunidad que queremos, esa iglesia que todos queremos. Y entonces, bueno, pues en medio de toda esa batalla, es entre comillas, ¿verdad? Pues es importante, ya digo, pues la entrega esa que puedes estar realizando. Sí, más o menos, es decir, el contacto con la gente es lo que más te ayuda, ¿no? Ver los testimonios y ver cómo las personas van creciendo, ¿no? Es decir, a veces cuando le preguntas a alguno cómo vas, pues, y tú lo ves desde que empezó en un grupo hasta después de 4 o 5 años, y tú ves cómo la gente a veces sin darse cuenta va cambiando mucho, ¿no? Y van descubriendo cosas que son importantes para la propia vida, ¿no? Lo cual no quita tampoco que haya problemas y dificultades y a veces las peleas de todos los días, porque bueno, siempre hay situaciones difíciles en la vida de una parroquia, ¿no? Sobre todo, pues bueno, cuando se quiere aparentar vivir la fe y no se vive totalmente, se quieren las cosas como si se fuera pero no se quiere ser, eso también a veces genera pues, dificultades y problemas, pero generalmente la vida pues, es gratificante, ¿no? A pesar, ya digo, de las cruces que también las lleva como toda vida humana, ¿no? Ao longo destes anos, foron moitos os que lles acompañaron neste doce camiño. Persoas como Luis Cachaldora, que grazas á parroquia e á axuda destes dous sacerdotes, encontrou en Deus un novo camiño, unha forma diferente de vivir e, sobre todo, de ser feliz. De niño pues yo tenía ya ciertas inquietudes así de, bueno, de las cosas de la iglesia y todo esto, claro. Todo esto viene pues de que tus padres y tu familia pues son cristianos y te transmiten de cierto modo la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de chico era monaguillo aquí, siempre estuve muy llegado a la parroquia y al antiguo párroco que ya falleció, don Jesús, y bueno, poco a poco pues fui dando mis pasos en la vida, mis tumbos también, ¿no? Y bueno, comencé aquí en el seminario menor, luego fui al seminario de Santiago, estuve un tiempo fuera y estuve, bueno, pues trabajando en varias cosas, ¿no? Fui profesor de religión y otras cosillas, ¿no? Y un buen día pues decidí hacer una experiencia misionera, me invitaron a hacer una experiencia misionera con unas congregaciones religiosas en América Latina y me fui al Perú. Volví y yo continué mi trabajo y mis clases. Y bueno, pues tuve un tiempo así de que yo necesitaba algo más, buscaba, ¿no? Y sentí que mi vida tendría mucho más sentido si ayudaba a los demás, sobre todo en aquellos lugares donde los demás lo necesitan más, ¿no?
Y al mismo tiempo quería vivir eso pues en comunidad, y eso solo se puede hacer pues en una congregación religiosa, ¿no? Entonces, haciendo votos de pobreza, castidad, obediencia, los votos del religioso, y viviendo en comunidad. Y así fue como entré en mi congregación, la Congregación del Espíritu Santo, hice mi postulantado, mi noviciado, mi tiempo de formación, después me ordené de diácono, fui a África, en el primer destino estuve en África haciendo la experiencia misionera en el Camerún, que es donde estoy ahora. Me ordené de diácono, después de sacerdote, estuve un tiempo trabajando aquí en España, concretamente en Córdoba, en varias parroquias, en la pastoral penitenciaria, en la animación misionera, en la pastoral juvenil. Y después, bueno, pues ya desde el año pasado, pues decidí pedir otra vez que me mandaran otra vez a la diócesis donde yo trabajé en África, al Camerún. Y ahí estoy. ¿Y ahí qué estoy. tal esa experiencia? A nivel personal, ¿qué aporta? Pues te aporta mucho, siempre recibes más de lo que das. Las personas con las que vives allí, pues a pesar de sus carencias a nivel material, ¿verdad? Pues te llenan, te llenan. Yo siempre digo que las personas que me rodean allí cada día, pues son el Evangelio un camino, ¿verdad? Y tratas de descubrir el rostro de Cristo, ahora que estamos en Cuaresma, ¿verdad? Pues esa conversión, esa metanoia que hay que hacer, ¿verdad? En los demás. El rostro de Cristo siempre en los demás, en los más pobres, los que más sufren, en los que más lo necesitan. Y como experiencia personal, pues muy fuerte y a la vez pues llena de alegría y de gozo tu vida, ¿no? Y como experiencia comunitaria, porque vives también en comunidad allí, pues con los compañeros y también con la gente que te rodea, pues una experiencia de Dios, una experiencia que te lleva cada día pues a seguir trabajando por el Evangelio, ¿no? Don Francisco e don Luis forman un gran equipo. Xuntos son capaces de todo. Se axudan e se complementan cando o necesitan e se apoian cando a situación o require. Entre eles, existe un importante lazo de amizade que sobrepasa xa o meramente laboral. Hay muchos, ¿no? Sobre todo yo que llevo aquí prácticamente toda mi vida como cura, ¿no? Es decir, primero desde el momento que llegas y que no era precisamente lo que deseabas, ¿no? Si yo cuando me mandaron para aquí dije, bueno, me tocó una buena, ¿no? Después te das cuenta que has recibido muchísimo y bueno, el momento de la jubilación del párroco anterior, don Jesús, los momentos que vas viendo como gente de la parroquia va dando pasos, como Luis que teníais ahí, que lo he conocido de chaval, y va dando pasos hacia el ministerio ordenado, el compromiso de personas que van descubriendo cada día más pues su compromiso cristiano. Por ejemplo, cuando ves a los voluntarios de Cáritas dedicar tantísimas horas gratuitamente, pues son momentos que dices vale la pena pues trabajar y esforzarse y entregar la vida por el servicio a los demás, ¿no? Casi todos los días. Yo creo que es más que nada ver lo que ves. Claro, después hay momentos así, yo que sé, encontrarte con una persona que te viene a contar algo en concreto, pues a lo mejor, pues mira, son momentos, ya digo, muy puntuales, que de alguna forma pasan a formar parte de lo que va a ser pues un día. Pues, cada día es una sorpresa, y dentro de esos días pues hay a lo mejor unas pequeñas sorpresas. A veces hay personas que te encuentras que están viviendo una situación muy difícil en su vida y que encuentran una salida y que te vienen a decir, pues ya encontré una salida, tengo un trabajo. Pues hombre, son días especiales y muy importantes en la vida y lo recuerdan. O alguien que vino aquí y se vuelve a su tierra y se va todo contento, o vuelve otra vez y te viene a saludar, pues son momentos que efectivamente son importantes en la vida de la parroquia. Ahora, yo creo que lo más importante de la vida de la parroquia es la normalidad. Sino que haya sobresaltos, no, hay una vida normal, como hay en toda familia o como hay en toda vida humana, ¿no? Muy bien. Sin problema ninguno, ¿no? Sí, nos tratamos de ayudar y compenetrarnos lo más que podemos. Cuando uno puede echa la mano, cuando uno puede lo echa el otro y vamos haciendo las cosas pues sin problema ninguno. También tuvimos la ayuda de unos cuantos diáconos a lo largo de estos años que bueno, también estaban ahí, pero normalmente pues mira. La crisis también llega a los Entonces, los recortes. Yo recuerdo que aquí estuvimos 3, después 4 y ahora quedamos 2. Entonces, pues bueno, gracias a la colaboración de mucha gente sí, es posible mantener el trabajo y el ritmo que lleva la parroquia, si no sería imposible. A Eucaristía Dominical axúdanos no noso camiño cristián. A Eucaristía é o centro máximo da vida cristiá, porque é o mesmo Cristo quen dá o seu corpo para manternos unidos a él na eternidade. A Eucaristía únenos e manténnos en comunión con Cristo. Es el centro de la vida de la parroquia, es decir, la vida de la parroquia no tendría sentido sin la Eucaristía, es decir, todo lo que se hace, y creo que nosotros ponemos el acento mucho en la formación de los laicos,
tiene que llevarnos a vivir la Eucaristía. Si no nos lleva a eso, estamos fuera de lugar, o estamos haciendo una educación que nos lleva a lo que tiene que llevar, ¿no? Ahí está Jesucristo, Jesucristo lo es todo para un cristiano, ¿no? Entonces tiene que ser el centro, y así se cuida también, ¿no? Lo que contamos con una gente del equipo de liturgia que ciertamente hace un trabajo muy grande para que las Eucaristías sean dignas, y todos los grupos que le toca de prepararlo pues lo hacen con gran esmero, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues a veces las Eucaristías pueden ser festivas, alegres, gozosas, y es lo que intentamos todos los días. Después, unas veces sale mejor y otras peor, ¿no? Incluso dentro de la Eucaristía yo creo que hay que dar ese mensaje de que es necesaria. Es decir, no es por obligación, es necesaria. Si de alguna manera queremos alimentar, pues precisamente pues tomando parte con relación a la fe, si queremos alimentar un poquito nuestra fe, ¿dónde la vamos a alimentar? Precisamente en la Eucaristía. Hay otros momentos a lo largo del día, como decíamos, pues el encuentro también con las personas, porque allí donde hay una persona necesitada, pues allí también está Dios, etc. Pero de manera especial en la Eucaristía es donde coges tú precisamente esa fuerza, a través de la escucha de la palabra, a través de comulgar, a través de 40.000 cosas que nos llevan precisamente pues a eso, a darle sentido a todo lo que estás haciendo, porque si no, si lo hiciésemos sin más, yo creo que todo vendría pues un poquito para abajo. Sin embargo, ahí vendría el aspecto de decir, oye, vamos ahí a retomar la Eucaristía como centro de nuestras vidas, y desde ahí, pues todo tiene sentido. Don Francisco e Don Luís son dous homes felices co camiño que lixeron, persoas que sinten paixón polo evanxeo e que saben vivir por e para os demais. En definitiva, sacerdotes namorados de Xesucristo que transmiten o gozo dunha vida plena, a felicidade do servizo a Deus e aos irmáns. Quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.